Hola, muy buenos días, doctor Jorge Arias, compañeros, compañeras y compañeres. Mi nombre es Betsabe Galas Miranda, matrona de profesión y docente universitaria de ejercicio. En esta ocasión, con mi grupo conformado por Alexis Vilches, Astrid Astorga, Marcela Montalva y Viviana Zúñiga, le vamos a presentar la Ley 21.155, que hace referencia a la protección de la lactancia y su ejercicio. Expondremos los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que se vinculan con esta ley de la lactancia, como también plantear una mirada crítica desde las diversas profesiones que se articulan en este trabajo para analizar una reflexión con una visión intersectorial. Para conocer un poco de los tratados internacionales y declaraciones universales de derechos humanos, lo primero que debemos situarnos en el contexto histórico es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, y en esta área lo primero que habla la ley es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. En base a esto es que todos los tratados que vienen a posterior también se basan en esta premisa fundamental. Pero hay un dato interesante que en el artículo 25, en el número 2, habla sobre la maternidad y la infancia, que deben tener derechos a cuidado y asistencias especiales, ¿ya? Porque eso empieza a dar un poco de lo que vamos a conversar después. Posteriormente aparece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también que se adopta por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1976, y aquí dentro de los estándares mínimos que habla, dentro de lo que ya conversé anteriormente, habla en su artículo 24 que todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, nacimiento, a las medidas de protección que su condición de niño y niña merecen. Y tenemos en esta primera parte la Convención sobre la discriminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer de 1979, que también vuelve a comentar todo lo anteriormente dicho sobre todas formas de discriminación, pero además en el artículo 11, en el número 2, dice que todos los estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuera necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Tomando como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 90 podemos encontrarnos con la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes, que si bien vuelve a repetir lo mismo sobre los derechos que tienen cada uno y la no discriminación, también aparece que en el artículo número 3 que los estados van a asegurar que las instituciones encargadas del cuidado y la protección de los niños no cumplan con las normas establecidas por la autoridad, especialmente en materia de sanidad. Y en la letra E del mismo artículo nos habla sobre que los padres y los niños conozcan los principios básicos de salud y nutrición, también la ventaja de la lactancia materna. Y para finalizar también, si bien hay muchos tratados que hablan sobre lo mismo, nos encontramos con la Convención Belén do Pará, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer del año 94, y aquí nuevamente nos encontramos con lo mismo, que habla sobre la violencia contra la mujer y todos los derechos que las mujeres tienen en este minuto. En torno a las normas jurídicas nacionales que refieren los derechos humanos en materia de género, encontramos en la Constitución, encontramos leyes y decretos con fuerza de ley que mencionan dichas temáticas. Lo primero tiene que ver con la Constitución chilena, donde se mencionan las bases de la institucionalidad. Por ejemplo, el artículo 1 menciona que las personas nacen libres e iguales en derechos, por mencionar algunos. Encontramos en el área laboral el decreto con fuerza de ley número 1, que habla y establece también algunos vínculos relacionados a este tema. La ley 20.820, que es la que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica las normas legales que indica. Encontramos la ley 20.885, que crea la Subsecretaría de los Derechos Humanos y adecua la ley orgánica del Ministerio de Justicia. La ley 21.212, que tiene que ver con la tipificación del femicidio. La ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, al Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. La ley 20.609, que establece las medidas en contra de la discriminación. La ley 20.370, que son normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con los derechos, con los accesos y con las libertades que tenemos dentro del área de educación. La ley 20.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, entre otras de las
muchas normas jurídicas que encontramos vinculadas al tema de los derechos humanos y de género. Con nuestro equipo elegimos la política pública plasmada en la Ley 21.155, la cual protege la lactancia materna y su libre ejercicio. Elegimos esta política porque podíamos abarcar de todas nuestras profesiones. Esta política pública tiene sus objetivos claros en su artículo 1. En el número 1 señala, reconoce el valor fundamental de la maternidad y del derecho de la lactancia materna como un derecho de la niñez. En su numeral 2 señala que consagra el derecho de los niños del acceso a la leche humana y además el derecho de las madres para el libre ejercicio del mismo. Y en su numeral 3 establece que el libre ejercicio de la lactancia materna y el amamantamiento libre, sancionando cualquier actitud discriminatoria frente a este hecho. Además, él señala que el derecho de libre amamantamiento se otorga a todas las mujeres para poder ejercer la lactancia en cualquier lugar público o privado, independiente si existe o no existe una sala especial de lactancia, siendo este uso voluntario. Además, establece una obligación para los empleadores respecto del tiempo que deben otorgar obligatoriamente a sus empleados, siendo de 1 hora, siendo libre como se pacta esta hora, entre otras modificaciones al Código del Trabajo. También establece una corresponsabilidad social donde somos todos los encargados tanto de promover la protección y el apoyo a la lactancia materna. Esta ley establece procedimientos en policía local, en donde cualquier persona puede ir a denunciar el incumplimiento o alguna actitud discriminatoria o arbitraria de cualquier funcionario respecto de una madre en amamantamiento o de cualquier persona. Esta ley crea modificaciones en todo nuestro ordenamiento jurídico, siendo las más importantes en el Código Sanitario, en los programas Elige Vivir Sano. Además, es importante señalar que reconoce la importancia de la leche materna en el niño y la importancia de la vinculación con la madre. Además, establece sanciones frente al incumplimiento de esta ley que van desde las 1 UTM a las 4 UTM. Para cohesionar las ideas en relación con las diversas profesiones que tenemos como grupo, englobamos nuestras reflexiones profesionales en 4 ámbitos: desde el derecho, lo laboral, lo social y lo sanitario. Desde el punto de vista sanitario, la Ley de Protección a la Lactancia ha logrado profundizar en cierta parte el trabajo que realiza el profesional matrón-matrona en relación con la educación para una lactancia correcta y el apego a la primera hora de vida y el posparto, donde incluso existen talleres preparto para abordar una lactancia exitosa. Ahora bien, este esfuerzo se da principalmente en los profesionales del área de la salud en atención primaria y del programa Chile Creció Contigo, pero ello no se transversaliza a todos y todas las profesionales del área de la salud que prestan servicios directos a este usuario en particular. Es por ello que existe un desconocimiento no menor con relación a una lactancia libre e informada, sus formas de lactar, posicionamientos de amamantamiento o demandas lactarias, lo cual implica un debilitamiento del apego del binomio madre-hijo, así como también una irregular pauta alimenticia. Por todo lo anteriormente mencionado, la crítica para una mejor incorporación de la política pública va directamente enfocada a la necesidad de aumentar la capacitación y la formación continua en el área de la lactancia, con una base científica y de acuerdo a las necesidades de él o la recién nacida. Desde el área legal, esta ley viene a proteger y a complementar un sistema integral de protección a las mujeres, otorgando la libertad para poder amamantar, reconociendo la importancia de la leche humana y además el derecho del niño involucrado en esta ley. Yo creo, desde mi experiencia, que esta ley es muy buena, es efectiva, pero que es muy tardía. Chile es un país reactivo más que preventivo, por ende fue muy tardía la promulgación de esta ley y ya han mujeres que han sufrido muchas discriminaciones por la falta de esta ley. Además, tenemos que señalar que si bien Chile se encuentra muy bien posicionado en el área internacional y nacional en enfoque de género, esto es plasmado en el papel, porque en la práctica aún
existen situaciones discriminatorias, existe aumento de la violencia, por ende necesitamos un cambio de educación más que seguir creando nuevas leyes. Desde lo social existen algunas falencias en el propósito e intencionalidad de esta ley de protección a la lactancia materna. Dentro de ella existen 3 ejes fundamentales de este reglamento y uno de ellos queda al debe hasta el momento con respecto a su ejecución. Esta dice relación con garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre, sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos. Tal como hablaba Astrid, mi compañera y colega, hemos visto que también desde los espacios públicos o privados se están generando distintas áreas de amamantamiento, donde las mamás pueden estar de forma tranquila, donde no sean molestadas ni mal vistas, aunque consideramos que de todas formas la mujer debiera ser libre de poder ejercer su derecho y el derecho de los niños y las niñas en el instante y en el momento que estimen conveniente, de forma libre y espontánea. Creemos también que la educación es base para generar una conciencia colectiva de este derecho que es fundamental para los niños y las niñas en etapas de desarrollo, fomentando también el buen trato, la no discriminación y del respeto a los derechos de las personas. Esta ley realiza la modificación más importante al Código del Trabajo. Se dispone que el empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche. Esto involucra un espacio físico y refrigeración para el mantenimiento en buen estado de la leche, lo que otorga confort y seguridad a la madre en periodo de amamantamiento. Además, las trabajadoras tendrán derecho a disponer a lo menos de 1 hora al día para dar alimento a sus hijos menores de 2 años, potenciando que la madre extienda su periodo de lactancia. Para ello tiene 3 alternativas: en cualquier momento de la jornada de trabajo, dividiendo este tiempo en 2 porciones o postergando en media o 1 hora el inicio o término de la jornada de trabajo. Lo más relevante es que este derecho es irrenunciable y será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de 2 años, aun cuando no goce del derecho a la cuna. A modo de conclusión, a nivel global nos encontramos con escasos ejemplos de un excepcional y efectivo cumplimiento de los estándares en materia de legislación interna, que permiten eliminar las brechas de género existentes en la materia, así como un adecuado acceso universal al derecho a amamantamiento y lactancia protegida. En este sentido, podemos apreciar que la mayoría de los países limita este ejercicio, otorgando derechos a la madre solamente, sin considerar la figura del padre en concordancia a las nuevas masculinidades que se pueden apreciar hoy en día. De esto se da cuenta en un informe de la OMS del año 2018, en donde se indica que en el caso de Suecia a los padres se les otorga 480 días de permiso de paternidad, tiempo en el que reciben financiamiento del Estado. De este periodo, al menos 60 días obligatoriamente deben ser asumidos por el padre, como una forma de fomentar la igualdad de género ante la sociedad y el mercado laboral. La realidad chilena no se encuentra muy alejada, pues contamos con el permiso postnatal parental, pero es voluntario, lo que encontramos que en este punto estamos al debe con la igualdad de género. Muchas gracias por su atención. Con este último punto damos por finalizado nuestro análisis sobre la Ley 21.155 de protección a la lactancia materna. Espero que les haya gustado y cualquier duda que puedan tener no duden en consultarnos. Muchas gracias.